Bienvenidos a nuestro gran día de miércoles, ya lo tenemos todo preparado para nuestra tertulia de actualidad, en la que hoy nos acompañan Alfonso Conejo y Emilio Postigo. Además, en la segunda parte de nuestro programa hablaremos de economía, como cada miércoles, con Alberto Lora. Pero antes comenzamos por nuestro habitual repaso a la prensa y la portada del diario El País. Ahí la están viendo. Granados y sus socios sumaron 5,8 millones en 3 cuentas en Suiza. El político del Partido Popular y David Marjaliza hicieron inversiones conjuntas. Además, encuesta de Metroscopia, una amplia mayoría de los catalanes apoya un diálogo con la Moncloa. De la portada del diario El País pasamos a la del diario El Mundo, que esto que van a ver es lo que nos cuenta hoy. Ahí lo tienen. Rajoy pide perdón tras la presión de los líderes del Partido Popular. Varones, algún ministro y altos cargos transmiten a Moncloa el hartazgo de los ciudadanos. Y además, hablamos de un informe de Cáritas. El 15% de los españoles con trabajo, sí, están escuchando bien, con trabajo, también son pobres. Y de la prensa nacional pasamos al repaso de la prensa local. Comenzamos ese repaso con la portada del Faro de Ceuta. Ahí la tienen, espectacular accidente en la carretera de servicio que terminó sin heridos de gravedad. El conductor de una grúa se empotró contra un muro y volteó un coche dejándolo boca abajo. Además, Tarajal rechaza pagar la seguridad y se eleva la tensión en el polígono. Y de la portada del Faro de Ceuta pasamos a la del Pueblo. Ahí la tienen, Rajoy sigue adelante con la ley de extranjería para defender su territorio y además la tensión vuelve al Tarajal con el cierre de la frontera más de media hora. Y para finalizar vamos con la portada del diario digital Ceuta al Día, ahí la tienen. El reparto de las ayudas de comedor deja fuera a cientos de alumnos que hasta ahora eran becarios y además las Black de Caja Madrid de Rodolfo Benito y Antonio Romero dejaron huella en Ceuta. No lo hemos destacado, pero también quiero contárselo. Otra de las buenas noticias que nos trae Ceuta al Día en la jornada de hoy: el Instituto de Enseñanza Secundaria Clara Campoamor ingresa en la Orden de Alfonso X con el premio Acción Magistral 2014. Una noticia que, como saben, ya les contábamos ayer en nuestros servicios informativos. Pues bien, estos son los temas de este miércoles. Enseguida estamos de vuelta para analizarlos en la tertulia. Aquí estamos de vuelta en Gran Vía. Les presento ya a quienes me acompañan hoy. Alfonso Conejo, bienvenido. Bien hallada, Laura. Emilio Postigo, bienvenido. Con muchos asuntos sobre la mesa, ya saben, durante toda la semana está siendo protagonista la operación Púnica, en la que se ha llevado por delante al que fuera número 2 de Esperanza Aguirre, pero no solamente a él, también a alcaldes de otros pueblos de la Comunidad de Madrid, de Valdemoro, del Partido Popular, de Parla, del Partido Socialista, también a miembros de otros partidos minoritarios, a empresarios. En fin, una operación en la que se detenían a 51 personas en la jornada del lunes, que sigue abierta y en la que se espera que se puedan producir más detenciones. Vamos con las novedades que hay hoy respecto a esta operación. El diario El País nos cuenta que Granados y sus socios sumaron 5,8 millones de euros en 3 cuentas en Suiza. Esto incide en lo que ya hablábamos en la jornada de ayer, de esas cuentas en Suiza que sirvieron de hilo del que tirar para al final desarrollar toda esta operación. Y ayer también escuchábamos al presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno que pedía perdón, nos cuenta el diario El Mundo, que lo hacía tras la presión de líderes del Partido Popular, de varones, de ministros que le han hecho llegar al presidente el hartazgo de la ciudadanía en todo lo que tiene que ver con la corrupción. Un hartazgo, Alfonso, del que hemos hablado aquí y mucho. Y esto, bueno, pues es un caso más de todos los que llevamos hablando desde que comenzó este programa. Pues sí, es un caso más. Es triste, lamentable, porque no tienen absolutamente ninguna defensa en estos aspectos. Pero yo me voy más, por ejemplo, al sistema democrático. No voy a criticar aquí que tenemos en una democracia fantástica y buena, pero mira, la Constitución te dice que los partidos deben ser democráticos y son libres. Los sindicatos también democráticos y libres. Y tenemos la circunstancia de que ni los partidos y los sindicatos y otras organizaciones
estamos en la misma tesitura. Yo te digo que no hay razón a que ocurran estas cosas, porque se ha hecho un esfuerzo democrático muy fuerte para llegar a donde hemos llegado, pero bueno, a los 30 y tantos años a la gente le gusta el dinero, le gusta a muchos ser corruptos, y la verdad es que es una tristeza y lamentablemente que esto ocurra. Emilio, no sé si te generaba sorpresa el conocimiento de esta nueva operación, que como decíamos, se destapaba el lunes, estábamos nosotros en directo en el programa, nos cogía en directo y lo comentábamos sobre la marcha lo que íbamos sabiendo. Sorpresa ninguna porque van a salir más casos y van a salir más personas imputadas y más personas acusadas de corrupción. Está claro que los que venían diciendo desde hace años que nos encontramos con un sistema corrupto, donde entre todas esas organizaciones con personas corruptas hay un partido que lidera toda esta trama, toda esta banda, es el Partido Popular, y no nos sorprende porque es que tienen que salir más cosas. Son muchas las organizaciones que llevan denunciando el tema de los contratos a empresas privadas de muchísimas comunidades autónomas. Eso va a terminar saliendo. El tema de Cospedal, el tema de Granados, el tema de Bárcenas, es que son tantos los casos ya, y es tanto el cansancio de la sociedad en general de todos estos temas de corrupción, que en algún momento yo creo que la ciudadanía va a explotar y tiene que haber algún tipo de revuelta social. No me refiero a una revuelta agresiva, pero sí política. Tienen que asumir ciertas responsabilidades políticas los que han gobernado, los que siguen gobernando y siguen teniendo responsabilidades, y esto se tiene que llevar a cabo de una vez, porque la sociedad no puede seguir aguantando calamidades y índices de pobreza desorbitados en Europa, y por la televisión viendo como una panda de golfos se han ido beneficiando y enriqueciéndose a nuestra costa. El lunes por la tarde, lo podíais ver, veíamos pedir perdón a Esperanza Aguirre, a la principal responsable del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, y ayer veíamos también al presidente del Gobierno que decía que pedía perdón por todas estas cosas que están pasando en nombre del Partido Popular. Alfonso, hay quien dice que Mariano Rajoy se ha visto presionado por los líderes del partido, que han llegado y le han dicho: mira, Mariano, es mejor que salgas, que des la cara, que pidas disculpas, porque la gente en la calle empieza a estar muy quemada con esto. Cualquier decisión que tome el presidente del Gobierno, que además conozco personalmente y es gallego, no se deja influenciar por unos y por otros en este aspecto. Él tiene suficiente conocimiento y para decir lo que ha dicho, es decir, que en ese aspecto nada. Aquí hay que ver, mira, ahora mismo la crítica, por ejemplo, que haces, te refieres concretamente al Partido Popular. No, he dicho que lidera entre todos los casos Partido de corrupción. Popular. Mira, vamos a hablar de todos, porque a mí, que está liderando todos los casos de corrupción. Para mí, para ética, para valor y para las cosas, por ejemplo, están los sindicatos, que siempre se ha considerado como lo más libre, y sin embargo también estamos en este rollo, es decir, que estamos todos, o están todos. Nosotros no estamos, están todos. Por lo tanto, hay que hacer una cuestión, tú seguro que no, una cuestión general. ¿Por qué viene esta cuestión general? Yo me voy a otro aspecto de la vida, de la política. Hemos dicho que la Constitución dice que los partidos son libres y democráticos. Y aquí yo veo el fallo, porque, por ejemplo, de todo lo que está ocurriendo, no sé si os dais cuenta, que lo que es, me refiero a la corrupción, la Administración Central, los funcionarios, así como los funcionarios locales y todos los funcionarios, son gente muy preparada y gente que normalmente no se da estas circunstancias. Se da entre los dirigentes. ¿Qué pasa aquí? Es el poder de los partidos, la partitocracia. El partido decide y coge a gente para mandar en un ayuntamiento, en cualquier otra institución. Y ahí está el fallo garrafal. Es decir, porque el funcionario que lleva todos los asuntos económicos y financieros en cualquier sitio, ahí está libre y tal, y no mucho menos, y mejor que nadie, que tengamos las instituciones como la Guardia Civil y la Policía, que están trabajando perfectamente y están trabajando muy bien. Entonces, todo eso viene como consecuencia de que llevamos 30 y tantos años en lo que no nos hemos preocupado de poner controles a las instituciones. Aquí no se ha controlado ni siquiera los nombramientos a los altos cargos, a la altura como son el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, las cámaras de cuentas de las comunidades autónomas, que había mucho que hablar de ese aspecto, porque cada comunidad autónoma tiene su cámara de cuentas y aquí nadie dice nada. Pero, sin embargo, yo he hecho en falta que se hable de que España y los funcionarios, la cuestión de funcionarios del Estado, funcionarios local y tal, son ejemplares en este aspecto, que son los partidos políticos que ponen a la gente, que pone a los que ellos quieren en el partido político o los que desean,
Y eso es meter la pata, porque aunque tengan necesidades no deben de hacer. Es decir, que yo echo la culpa a este aspecto a los partidos, como está este asunto. En este caso, Alfonso, es cierto que no es habitual en el resto de casos que llevamos viendo en estos meses, pero en este caso también hay detenciones entre los técnicos municipales, es decir, entre funcionarios de los ayuntamientos, y el más sorprendente de todos, Alfonso, el de un guardia civil que avisó a Francisco Granados de que se le estaba investigando. Quiero decir, claro, que es que al final, bueno, al final pues estamos como estamos. Emilio, te voy a dar opción de que contestes a lo que comentaba Alfonso, pero voy a lanzar ya otra pregunta que quiero que me contestéis los dos. Nos estamos centrando mucho en los corruptos, es decir, es verdad, son ellos los que tienen una función pública, pero claro, para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. En este caso, en esta trama, también hay detenidos muchos empresarios. Sí, así es. Yo me gustaría contestar porque usa Alfonso la defensa de atacar a los sindicatos, a otras organizaciones para defender las penas o los casos de su propio partido. Y es muy diferente la forma de actuar de uno y otro. Yo soy el primero, como miembro de un sindicato, que quiero que se llegue hasta el final. Primero, ya se ha hecho una comisión de investigación interna y se ha expulsado a los 6 consejeros de comisiones obreras dentro de Bankia. Se han sido expulsados y ahora se les va a llevar a los tribunales. Primero, se les exige que devuelvan el dinero, y segundo, se les va a llevar a los tribunales para que paguen las consecuencias de sus irregularidades, algo que no ha hecho el Partido Popular y que no ha hecho no solamente en este caso, sino en casos anteriores, porque si quieres podemos volver a recordar los mensajitos de Mariano Rajoy a Bárcenas cuando estaba en la cárcel, o otra serie de mentiras que han ido diciendo una y otra vez a los medios de comunicación, como últimamente también hemos visto la aparición estética de Esperanza Aguirre, que vuelve a mentir a la opinión pública diciendo que él no conocía al alcalde de Valdemoro, y sin embargo se ve en imágenes posteriores que han salido a la luz pública como Aguirre, en un acto, en un mitin público del Partido Popular, hablaba maravillas de ese alcalde, por lo tanto lo conocía perfectamente. Sin embargo, ha vuelto a mentir a la opinión pública diciendo de que no lo conocía. Es que son tan diferentes las formas de actuar de unas organizaciones y otras que hay que buscar diferencias, que existen corruptos en todos lados, y que yo he sido el primero que he dicho que nos encontramos con un sistema corrupto. Está claro, nos encontramos corruptos y personas que defraudan en todos lados, pero que la palma se la lleva hoy por hoy el Partido Popular con tantísimos casos de corrupción, no lo digo yo, nada más que te tienes que guiar por las estadísticas y lo verás. Sobre la pregunta que me hacías, que si me la puedes repetir. Sí, hablamos de los corruptos, de los que tienen un cargo público, pero bueno, para que haya corruptos tiene que haber alguien por detrás, claro, corrompiendo en busca de un interés, claro, y esos también tienen que ser juzgados. Claro, sí, es que las propias organizaciones sindicales, que son las que a la par defienden los intereses de los trabajadores, denuncian muchos casos de empresarios que se aprovechan de ciertas influencias a cargos de poder para obtener sus propios beneficios. De ahí vienen muchos casos de corrupción también, de prometer algo. Oye, si yo te financio esta campaña electoral, tú luego me vas a dar algo. Al final ellos también, muchos empresarios van a estar implicados, y muchos de ellos lo están reconociendo en las diferentes vistas que se están llevando a cabo. En este caso hay empresarios también detenidos, Alfonso, porque claro, aquí parece que no les estoy quitando culpa ninguna, pero aquí parece que un corrupto nace como una seta, llueve un poquito y sale un corrupto, ¿no? Para que alguien se corrompa tiene que haber quien corrompa. Corruptos hay en todos los sitios y en todas las situaciones. Por tanto, yo este discurso que ha hecho Emilio del Partido Popular, el Partido Popular y todos los partidos, sí, porque estamos metidos todos, que hay una mayoría en el Partido Popular, pues quizás porque gobierna y tiene más vetos, pero que yo no defiendo ni al Partido Popular y mucho menos al corrupto, no lo defiendo absolutamente para nada, eso que quede bastante claro, y que den con sus cuerpos en la cárcel donde sea, ¿me entiendes? Que por cierto, toda esta gente y todo esto que estamos hablando, he dicho antes que es más fácil meter en la cárcel a una persona que por necesidad roba una gallina, que toda esta gente con miles y miles de millones, es posible que no vayan a la cárcel o vayan los menos. Pero vamos, ese es otro asunto. Pero vamos, que la culpa, es decir, yo el sistema, y vuelvo a repetirlo, es ya desde la Constitución, en el que se dice que los sindicatos y todos los demás tienen que ser libres y tienen que ser democráticos, pues mira, no se hace, porque los propios partidos
no se ejecuta esta situación, y lo estoy diciendo así con toda la ley, en los propios partidos, no en el mío y en todos, ¿me entiendes? Se nombra personas, se eligen a personas en la creencia de que son fenómenos, de que son fantásticos, y cuando te das cuenta resulta que no son fantásticos. ¿Qué culpa tiene esa elección? Tiene que ser muy inteligente, porque yo digo muchas veces, que un personaje en la historia, como fue Cristo, eligió a 12 y uno le salió rana, con 12 nada más. Luego, por tanto, que no te estoy defendiendo que los asuntos están así, pero que hay corruptos en todas partes, que hay gente que se aprovecha de la política, que hay gente que se aprovecha de los amigos. Eso te lo digo con sinceridad porque lo discute nadie, Alfonso. Pero me está hablando del Partido Popular. Partido Popular. Háblame de todo. Háblame de todo. Es una pena. Escúchame, vuelvo a repetir que lleguemos a esto. Estamos ante un sistema corrupto, donde existe corrupción en muchísimos frentes, ¿vale? Pero que en los últimos casos de actualidad, Bárcenas, Granados, Cospedal, con el tema de las elecciones en Toledo, es que son tantos casos que donde se protagoniza el PP. Si os parece, porque si no vamos a entrar en un eterno bucle y no vamos a terminar nunca. No, pues no vais a terminar de decir nada respecto a esto porque es que llevamos de la tertulia, llevamos 20 minutos hablando de este asunto. Importante. Y yo, sí, es importante, pero hay otra cosa que a mí me parece más importante todavía. Y como de momento quien decide de qué se habla en esta mesa, pues soy yo, pues vamos a hablar de ese tema que a mí me parece importante. Y es un informe que hemos conocido de Cáritas. Estoy segura que tanto Alfonso como Emilio, en cuanto conozcan los datos, también van a considerar que es importante. Un 15% de los españoles que tiene trabajo, es decir, que tiene un trabajo, que va a trabajar todos los días, es pobre. Y esto no lo digo yo, que estoy sentada en esta mesa. Esto lo dice un informe de Cáritas, un informe de una de esas entidades que está acogiendo a gran parte de estas personas que no llegan a fin de mes. Además, este informe dice otras muchas cosas, como que el caso de que en España la red familiar, la familia extensa, se mantenga en cierto modo unida, ha evitado que mucha de esta gente que es pobre esté en una situación mucho peor. Es decir, que son los abuelitos los que están manteniendo a sus hijos y a sus nietos, porque aunque tienen trabajo, son pobres. Un 15%, Emilio, de los españoles que tiene trabajo es pobre. Sí, es una vergüenza y además es algo de lo que llevamos denunciando mucho tiempo. Hace pocos días, escasos días, Comisiones Obreras en Ceuta hizo un balance sobre su reflexión sobre los datos del EPA. Sí. Y sobre los datos de paro, y volvemos a reincidir lo mismo. Se crea empleo, pero se crea un empleo muy precario. Por lo tanto, las personas que encuentran un puesto de trabajo cobran sueldos ínfimos y no llegan al sueldo, ni siquiera al sueldo mínimo interprofesional. Así no se sale de la crisis y así no se mejoran los datos, como lo que ha dado Cáritas. Al final, Cáritas lo que ha venido es a refrendar lo que llevan denunciando los sindicatos desde hace ya mucho tiempo, de que se intenta salir de la crisis a través de crear un país muy pobre y con un mercado laboral muy pobre, y esa situación pues está claro que empeora los dramáticos índices de pobreza del propio país. Alfonso, es un dato para echarse las manos a la cabeza. Para mí llevas toda la razón de haber tocado este tema, porque este tema es más importante que ningún otro. Vosotros, afortunadamente, y lo digo así, y Dios quiera que no paséis por ser pobres. Yo te puedo hablar de ese tema. Por tanto, es lo más fuerte y lo peor que puede ocurrir, que ocurran estas cosas en estos momentos. Yo lo lamento muchísimo y lo siento muchísimo, ¿me entiendes? Más importante que lo otro. Lo otro tiene arreglo. Se quitan los políticos, se ponen otros, se ponen los mejores, vendrán gente mejor, pero eso tiene arreglo. Ahora, lo que no tiene arreglo es que las personas pasen necesidades y yo ahí me inclino. Pero también tiene arreglo, Alfonso. También tiene arreglo. Si tiene arreglo, di cómo tiene el arreglo. Hombre, está claro que con la última reforma laboral yo tengo idea de cómo tiene arreglo, ¿me entiendes? Yo tengo idea, porque yo sé elaborar un presupuesto y el presupuesto muchas veces se elabora en base a criterios y a cuestiones. Para repartir, por legislación. O sea, ¿tú crees que con 600, por ejemplo, con 645 euros una familia... No, yo no creo, sale de estos índices de pobreza? Yo no creo en ese aspecto bajo ningún punto de vista, ¿me entiendes? Eso está claro. Hombre, mi opinión es que deberían de ganar muchísimo más. ¿Qué quiere que te diga? Ahora, tú tienes también que tener
cómo se distribuye ese presupuesto a nivel nacional, a nivel local y a nivel de tu casa mismo. Es decir, que eso es lo importante, a ver cómo se distribuye ese presupuesto para que estas cosas no ocurran. Pero que lo peor es lo que ha dicho Laura, para mí es lo peor del mundo, que haya personas con necesidades auténticas y que no se les pueda solucionar su papeleta. El problema, Alfonso, es que, por ejemplo, esta semana hemos conocido que nuestros bancos han superado esos test de estrés a los que se les somete cada cierto tiempo, y parece que nuestros bancos están saliendo de esa situación, y el crédito sigue sin llegar a las pequeñas y medianas empresas y a las familias pequeñas y medianas empresas, que son las que generan un empleo más estable al final en nuestro país, Alfonso, y que son las que permitirían que este 15% de los trabajadores, o sea, no estamos hablando de la gente que está en el desempleo, que eso ya, no, de ese 15% de la gente que esté trabajando sea pobre. Es decir, si no llega el crédito a las empresas va a ser muy difícil que mejoren los salarios de estas personas. Mira, hay situaciones, por ejemplo, las dos situaciones, un sistema capitalista como el tenemos nosotros, en el que el reparto de los bienes está como está y que vosotros conocéis, y también otro sistema que no es que el que hemos conocido, por ejemplo, como la antigua Rusia, ¿me entiendes?, en la que los controles son estrictos. ¿Cuál desea la gente? Es decir, la gente puede decidir uno u otro, ¿me entiendes? Lo que está claro es que ninguno de los dos es efectivo total a toda la población y a toda la gente. Los temas que citas bancarios y los temas así, mira, el dinero lo tiene quien lo tiene, y repartir el dinero, pues lo reparte quien lo reparte. La cuestión está en que los gobiernos, los que son efectivos, deben de hacer muchísimo esfuerzo, más esfuerzo, y fundamentalmente, yo digo, estoy porque a la gente no le falte. No me voy a ir a lo que ocurre en el mundo entero, porque entonces estaríamos aquí hablando para mucho tiempo. Pero nos interesa a nosotros, y el interés nuestro es que por todos los medios y por todas las circunstancias personas no pasen necesidades. Emilio. Eso es una obviedad, Alfonso, que ninguno quiere que la gente pase calamidades. Yo creo que eso no hay ni que discutirlo, ¿no? Todo el mundo, a todos nos gustaría de que la sociedad viviese bien, tuviese un salario digno, y para eso tienen que haber reformas políticas. Eso es a lo que yo iba. Claro que tienen solución. Es que en otros países europeos se desarrollan otros tipos de políticas donde sí la gente no tiene por qué trabajar 8, 9 o 10 horas por 400, 500, 600 euros. Es que con ese tipo de políticas sí se sale de la crisis, con ese tipo de políticas se desciende del 15%, donde esas familias que tienen trabajo están por debajo del umbral de la pobreza. Es que cambiando las políticas que se llevan a cabo, dando realmente políticas hacia el ciudadano y no hacia esos intereses ocultos o esos intereses privados que quieren crear un mercado laboral barato para poder desarrollar sus empresas y sus expansiones solamente en beneficio suyo, con ese tipo de políticas diferentes salimos de estos datos y España sería completamente diferente. Tenemos que hacer una pequeña pausa porque nos tenemos que ir a conocer las noticias de Ceuta que nos trae Nacho Gallego, pero claro, cuando uno ve en la misma portada que unos señores se llevaron 5 millones y pico de euros a Suiza, y al lado, en un titular mucho más pequeñito, ve que un 15% de los españoles que trabajan son pobres, pues la verdad que se pregunta un poco en qué clase de sociedad vivimos. Nos vamos a ir a los anuncios. A la vuelta llega Nacho Gallego con las noticias de Ceuta. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Ha llegado la hora de conocer las noticias de Ceuta, como siempre, de la mano de Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana? Pues muy buenas, Laura. Comenzamos con una información que nos afecta a todos, y es que el Ministerio de Fomento ha anunciado que desde este próximo sábado, el día 1 de noviembre, todos los canales de venta de billetes de transporte aéreo y marítimo deberán permitir a los residentes no peninsulares la posibilidad de acreditar telemáticamente su residencia. Será gracias al sistema informático SARA, aunque el Ministerio establece que los menores de 14 años que no tengan DNI o los residentes que se hayan empadronado recientemente tendrán que llevar su certificado impreso. Hay una venta con el certificado obligatorio del ayuntamiento. Marca aquí la hora. Y cambiando de asunto, Izquierda Unida preguntaba ayer en el Senado a Rajoy por las devoluciones en caliente, una pregunta ante la que el presidente del Gobierno se mostró contundente. Así fue la secuencia. Su Gobierno incumple en nuestras fronteras todos los días la ley y obliga a las fuerzas de seguridad a que la incumplan con la práctica de las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla. Hasta ahora, en esa clara y abierta ilegalidad, ustedes se han movido con conceptos pseudojurídicos, con atajos en esta materia. El rechazo en frontera, que no está contemplado ni en la Ley de Extranjería ni en el reglamento, y el concepto operativo de frontera.
sintiéndolo mucho, tengo que decir que no comparto nada de todo lo que usted ha afirmado. Tengo que decir que todas las actuaciones que están llevando a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las fronteras de Ceuta y Melilla se ajustan plenamente a la ley. Y tengo que decir que la modificación de la misma que plantea el Gobierno se ajusta plenamente a toda la legislación internacional. Evidentemente, la solución en el medio y en el largo plazo del problema que se genera muy habitualmente de manera desgraciada en Ceuta y Melilla es intentar trabajar con los países de origen. Y sin duda alguna esta debería ser, y yo lo he propuesto en algunas ocasiones y voy a seguir insistiendo en el futuro, una política europea. Y pasamos a hablar de las novedades en torno a la investigación judicial de la muerte del joven Munir. Según ha podido saber Ceuta Televisión, los dos hermanastros detenidos y luego puestos en libertad negaron en sede judicial tener relación alguna con este tiroteo. Por su parte, el SUB defiende la labor policial pese a este nuevo varapalo. Los dos hombres puestos en libertad tras haber sido detenidos en un principio por su supuesta vinculación con la muerte de Munir negaron ante la jueza tener relación alguna con el asesinato del joven. Es un dato que conocemos hoy. Anuar y su hermanastro comparecieron ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta durante más de 3 horas el pasado sábado y a pesar de que la causa está bajo secreto de sumario decidieron renunciar a la estrategia de no declarar y respondieron abiertamente a todas las preguntas tanto del fiscal como de la jueza. Lo habitual en estos casos es no contestar para evitar cometer contradicciones teniendo en cuenta que tanto el acusado como su defensa desconocen los detalles que han conducido a su detención. Es más, los hermanastros llegaron a asegurar que si pueden ayudar a esclarecer la muerte del joven Munir, lo harán. Ambos han manifestado su temor a ser señalados ahora por unos hechos con los que aseguran no tener ninguna vinculación. Por su parte, el Sindicato Unificado de la Policía ha salido en defensa de la labor de sus compañeros tras este jarro de agua fría, el segundo consecutivo en casos importantes. Y es que antes la justicia también decidió poner en libertad con cargos a los detenidos por su presunta relación con la muerte violenta de Gufito. Jesús González Miaja resumía así el sentir del cuerpo. Los compañeros están dando el 100%, además con unos medios muy reducidos, con muy poco personal y están dando la cara, trabajando mañana, tarde y noche en intentar, bueno, pues un poco paliar esa falta de medios y de personal y estamos seguros de que la profesionalidad de ellos terminará por aportar las detenciones adecuadas con las pruebas necesarias para que la siguiente vez no vayan en libertad. La Guardia Civil solventó ayer una nueva situación de colapso en la carretera de la frontera. Los agentes del cuerpo despejaron el carril de uso de bus y taxis, permitiendo que 6 autobuses retenidos en la cola pudieran circular. Este tipo de actuación por parte de la Benemérita es uno de los puntos que reclamaban los representantes del Comité de Empresa Autobuses y sobre el que tratarán la próxima reunión con la delegación del Gobierno, aún sin fecha. El PSOE de Ceuta propondrá que los comedores escolares atiendan la conciliación familiar. Será en la próxima sesión plenaria, la del lunes. Los socialistas pretenden que se introduzca en el convenio de colaboración que se está desarrollando en el MECCID la posibilidad de que puedan acceder al comedor escolar previo pago las familias que tengan que hacer uso del mismo por cuestión de conciliación. El orden de prioridad estará determinado por el momento de solicitud. Casi 6.000 turistas, exactamente 5.947, pasaron por Ceuta en el mes de septiembre, 1.300 menos que hace un año. 6.000 turistas, de los que 2.000 eran extranjeros, el único dato que mejora respecto a 2013. La estancia media en Ceuta sigue ligeramente por encima de las noches, pero no está lejos de la media del resto del país, donde se contabilizan un promedio de casi 4 noches. Y el Instituto Clara Campoamor ha ingresado en la Orden Civil Alfonso X el Sabio, la máxima distinción en el campo de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación que entrega la Corona de España. Es el primer centro educativo de Ceuta que lo consigue y el sexto de toda España en la historia de esta distinción, que se remonta al año 1902. El director del centro, León Bendayán, ha recogido la placa que corrobora el galardón. Por otro lado, los miembros del Clara Campoamor también han recogido de manos de la Reina Sofía el premio Acción Magistral 2014 que han ganado por su proyecto Aulas del Siglo XXI. María Dolores Pérez ha sido la encargada de recibir este premio.
Y esto es todo por el momento, ahora sigan disfrutando de Gran Vía. Muchísimas gracias, Nacho. Bueno, como ven, un día cargado de noticias. Yo me estaba fijando ahora mismo en la portada de Ceuta al Día, del diario digital, que refleja muy bien lo que está pasando últimamente en nuestra sociedad. De un lado, tenemos a los padres reclamando más becas para comedores. Por otro lado, tenemos el rastro que las tarjetas Black dejaron en Ceuta. Y por otro lado tenemos como los funcionarios, los docentes de nuestra ciudad siguen trabajando día a día para ser mejores y en este caso tienen su reconocimiento con un premio. Bueno, Alfonso, muy como están las cosas hoy en día. La realidad. O sea, los padres reclamando más sitio en comedores porque hay muchos niños que no tienen para comer, las tarjetas Black y su rastro en Ceuta, y por otro lado, bueno, esa gente que sigue trabajando día a día para hacer las cosas bien a pesar de los pesares y que recibe ese reconocimiento. A mí me parece bien que se reclame y que se recabe todo lo bueno para todas las personas, y todo, en este caso como la educación y los niños. Pero vamos, yo tengo entendido que el tema de los comedores y el tema de los niños está solucionado, eso es lo que tengo entendido. No sé por qué, y sin embargo siguen los periódicos y siguen las noticias hablando mal de este asunto cuando yo tengo noticias firmes de que ese asunto está solucionado. Por tanto, se tocan temas que se han solucionado y que no se deberían de tocar. Una de las cosas de las que hablan en el caso de los comedores es que con las becas que se van a dar hoy por hoy hay menos alumnos que pueden acceder de los que accedían en cursos pasados, Emilio. Lo que está claro es que en situaciones tan complejas, tan complicadas y tan lamentables como que una familia tenga que acudir a un comedor social, en este caso un comedor escolar, para que el niño tenga al menos un plato de comida, las administraciones, en este caso la local, en convenio o en colaboración con la estatal, con el Ministerio de Educación, tiene que hacer todo lo posible para que el mayor número de alumnos puedan verse beneficiados de estos comedores, que al final son comedores sociales, y que los jóvenes pues tengan ese plato que hace falta hoy en día, lamentablemente, con los índices de pobreza y con la situación tan complicada como la que está. ¿Qué te parece ese titular de Ceuta al Día que nos cuenta que el que fuera número 2 de Comisiones Obreras, Rodolfo Benito, sí que usó su tarjeta Black, su tarjeta opaca en Ceuta? Hombre, lo de Rodolfo Benito impactó en Ceuta. Yo creo que cualquier responsable sindical de esta ciudad que hubiese tenido algún tipo de contacto con Rodolfo Benito no nos hubiésemos imaginado que estaba dentro de esa trama de corrupción y hubiese tenido la oportunidad de tener y utilizar sin moral ni sin ética, y menos viniendo del sindicato Comisiones Obreras, la tarjeta esta Black opaca. Lo que está claro es que no nos extraña que lo hace aquí, porque venía a Ceuta para mantener un contacto con las federaciones de esta ciudad, y vuelvo a reincidir en lo mismo. Comisiones Obreras realizó una comisión de investigación interna, rápidamente expulsó a los 6 consejeros de Bankia y los va a llevar a los juzgados. Yo con eso es con lo que me quedo, con la rápida intervención del sindicato, y espero, como miembro de este sindicato y afiliado, de que se llegue hasta las últimas y estas personas paguen por lo que han hecho. ¿A ti te ha pasado en este caso como le pasaba a Alfonso, nos contaba la semana pasada, con Rodrigo Rato? ¿Para ti ha sido una decepción? Sí, claro, para mí, bueno, yo no he mantenido mucho contacto nunca con él, porque yo me muevo en ambientes de comisiones jóvenes, entonces no he tenido contacto con Rodolfo Benito, pero sí he mantenido conversaciones con algunos compañeros que se quedaban alucinados y que incluso muchos de ellos se perdían hasta las ganas de seguir luchando por los derechos de los trabajadores, porque ves como personas donde tú le das la confianza y donde crees en ellas se meten en estas historias y salen señalados como corruptos y como personas que cometen irregularidades. Muy triste, pero ya te digo que estas personas tienen que estar fuera y llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a seguir con más cosas, porque saben ustedes que a lo largo de toda esta semana ha sido noticia la frontera. De hecho, una de las noticias es esa recomendación que ha hecho la Unión Europea para que en el caso de Ceuta y Melilla el Estado español refuerce las fronteras. En este caso, Alfonso, porque tienen el temor de que puedan entrar yihadistas. Yo creo que la Unión Europea no ha descubierto América con estas recomendaciones, ¿eh? Bueno, la situación de frontera es competencia de cada país. Evidentemente, en este caso, las fronteras de Europa son Ceuta y Melilla, y evidentemente aquí es donde hay que cuidar y tener cuidado de defender a toda Europa, España y toda Europa, de estos asuntos.
Por tanto, hablar mal o decir cosas del tema de la frontera de Ceuta y Melilla, se está haciendo lo que se puede, habría que hacer más. Europa, en vez de criticar, porque la propia Europa y gente de la propia Europa critica, lo que tienen que haber son más medios personales, más medios económicos para fortalecer más. Porque claro, aquí hay dos funciones, es decir, la frontera, en todos los países la frontera es sagrada. Por tanto, nosotros, con tanto que se critica, con tanto que se habla por parte de diferentes organizaciones, diferentes partidos, y que las leyes y vengan leyes y tal, aquí o se deja entrar a toda la gente, o no dejamos entrar, o utilizamos la frontera como dicen las normas y como dicen las leyes, que es lo que se está haciendo en Ceuta, utilizando las leyes en el tema fronterizo. Por tanto, pienso que lo que hay es que potenciarla, lo que hay es que tener cuidado, porque claro, este año, tengo yo entendido que han entrado algo así de 5.000 solamente por Ceuta, 5.000. Bueno, pues si no se tiene cuidado, no se abre la frontera, ahora son 5.000, mañana tenemos 70.000 y África entera que tiene, pues yo qué sé, 1.000 millones, pues voy a dejarlo y que entre. Hay que poner medios, nos cueste muchísimo, la razón y la verdad es que es triste y es lamentable que estas personas que no tienen medios, que no tienen condiciones para nada, huyan de sus países y tengan que buscar arreglos así, pero oye, yo creo que nosotros no tenemos toda la culpa, que la culpa es mundial, la culpa es de todos los países y lo que hay es que apoyar bastante en África, en estos países, de una vez apoyar para que estas criaturas no tengan tengan la idea de tener que cruzar fronteras para comer, simplemente. Fuera de este asunto de la inmigración clandestina, que parece que Europa lo ha dejado un poco de lado esta semana, y de pronto lo que se ha centrado es que parece que se ha dado cuenta que tiene dos ciudades en África que son frontera con los países del norte de África. ¿Qué te parece estas recomendaciones que son especialmente para que no entren yihadistas? Hombre, es lógica su preocupación. Somos dos ciudades estratégicas en el sur de Europa y es lógico que se preocupen. Lo que hay que poner son los medios necesarios a las fuerzas de seguridad del Estado, dotarlas de herramientas, como muchas veces ha criticado el secretario general del SUB, que le faltan herramientas para realizar las investigaciones pertinentes y para poder llegar al fondo de muchos asuntos. Yo animo a la Unión Europea que ponga todas estas herramientas en el país, que venga a Ceuta y les dote de todo lo necesario para luchar contra los grupos terroristas de cualquier índole. Y sobre eso poco más que añadir, ¿no? Que ya te digo, que la Unión Europea sea más protagonista en Ceuta y en Melilla. Pero es que claro, el problema de la frontera en Ceuta es tan poliédrico y tiene tantos lados que dejamos de hablar de uno y nos tenemos que poner a hablar de otro, que es el que tiene que ver con el Tarajal. Saben ustedes que a lo largo de la última semana se están volviendo a vivir esos colapsos que, bueno, son prácticamente habituales desde hace un año, desde antes de la Navidad del pasado año, y de nuevo pues nos encontramos en portada con esto. En este caso por una noticia que tiene que ver con los empresarios del Tarajal, que han dicho que rechazan pagar la seguridad del polígono. Así nos lo cuenta el diario El Faro, y esto ha hecho que se eleve la tensión. Es decir, Alfonso, al problema de la inmigración del que hablabas tú hace un momento, al problema de estas recomendaciones de la Unión Europea de ser dos lugares estratégicos, de ser frontera y de tratar de mantener la seguridad por todos los medios, se suma el que ahí en el Tarajal lo que hay es un polígono que genera muchísimo tráfico de personas diariamente que entran y salen de Ceuta, que genera colapsos, y además, bueno, pues que los empresarios, en este caso del polígono, han dicho que no están dispuestos a seguir pagando la seguridad. ¿Qué te parece? Bueno, a mí me parece en primer lugar que los empresarios de ahí, esto es un tema privado, ¿eh? Vamos a empezar por ahí, es decir, que hacer el tema privado, yo tengo conocimiento y he podido observar que a veces, pues como es privado, te dicen que aquello es privado y que incluso pues no se hagan acciones de policía o acciones de decir que no se haga así. Quiere decir que eso es privado y es competencia del privado, pero no obstante la administración interviene. El Ayuntamiento de Ceuta interviene con medios económicos, con medios personales, el Estado interviene con medios personales, pero claro, ese es un tema que, por una parte, es un beneficio para la ciudad porque es un pulmón de exportación de productos hacia este país que es Marruecos, y por otra parte tenemos que a veces, al no hacer una frontera muy rara, muy pequeñita, sin espacios, pues se formen estos líos. Eso es un tema, es decir, el tema del comercio y el tema de la gente que entra a comprar y vender. El tema para mí más grave es el tema de los inmigrantes, que es la situación que estamos hablando siempre y que de alguna manera pues hay
que solucionar de la forma que sea. Sí, Alfonso, pero por ejemplo, estamos hablando, lo hemos escuchado al gobierno de la ciudad en las últimas semanas decir que hay que girarse hacia Marruecos en el aspecto turístico. Ya. Si una persona tarda 3 horas en cruzar la frontera porque existen estos colapsos, de pronto la frontera tiene que cerrarse y es una persona que viene a consumir a nuestra ciudad, que viene a comer en nuestros restaurantes, a comprar en nuestras tiendas. Si cuando viene tarda 3 horas en cruzar la frontera, a lo mejor la siguiente vez se lo piensa. Es decir, que al final acaba repercutiendo también en la economía local. Sí. Algo ocurre siempre cuando cierran por parte del vecino país o por parte nuestra, es porque ha ocurrido alguna especial circunstancia para cerrar esa frontera o mantener esas cosas así. Siempre ocurre algo, cualquier circunstancia que ahora mismo desconocemos. De todas maneras, no es un sitio ideal, no es una situación buena ni una frontera que tenga un pase adecuado, y esa poco a poco se está arreglando. Siempre, todos los años, y en los presupuestos del Estado, por parte de la ciudad, se le requiere que hagan esas cosas, y el Estado también lo está haciendo. ¿Qué es poco? Pues sí, pero vamos, es una frontera muy difícil, y más que nada lo contrario que estamos hablando, que el tema de la inmigración, que es lo que más nos acongoja, ¿no me entiende? Porque lo otro tiene solución. Si no entran por la mañana, entrarán por la tarde, y habrán soluciones por parte de las autoridades. ¿Qué te parece todo lo que tiene que ver con este problema que existe en el Tarajal, que no es un problema nuevo, que es un problema del que ya hemos hablado también en esta mesa, sobre todo por lo último que le comentaba yo a Alfonso, esa estrategia turística que quiere llevar a cabo la ciudad, que quiere girarse sobre todo a esa clase media que hay en el país vecino y que cruza, y lo vemos, a Ceuta a pasar su tiempo de ocio? No, está claro. Él dice, Alfonso, que poco a poco se va arreglando. Yo creo que poco a poco se va parcheando. Y ese es el problema. Queremos tener una ciudad del siglo XXI abierta al mundo, abierta al turismo, abierta a que estos exportadores que vienen a comprar a nuestra ciudad también al Tarajal, y es un gran pozo de dinero para la ciudad, pasen, vengan y compren, y sin embargo tenemos una frontera de muchos años atrás, y está claro que hay que actualizar de alguna manera. Hay que sentarse y hablar sobre una nueva instalación, una serie de medidas que mejoren el paso fronterizo, tanto para los turistas como para los que vienen a comprar, y que esa frontera en muchos puntos inhumana, donde la gente sale pisoteada, donde la gente sale golpeada, pues esa zona en una ciudad europea, en una ciudad del siglo XXI, no se pueden dar, y hay que arreglar ya de alguna manera. Por eso vuelvo a señalar a la Unión Europea, ya que tiene que ser protagonista también en estas circunstancias, y aportar las herramientas necesarias para que este problema se solucione. Pero es que además, si la Unión Europea no hace ni siquiera el gesto de preocuparse por estos problemas, es España la que tiene que coger el guante y presionar o a la Unión Europea o buscar los fondos necesarios para arreglar este problema, ya que es el único pulmón económico que tiene la ciudad. Y ya el último asunto del día. ¡Oh, maravilla de la tecnología! Los ceutíes no vamos a tener que ir ya con el ticket de residente metido en la cartera cada vez que queramos salir de Ceuta. Alfonso, yo sé que tú viajas mucho, esto va a ser una gran alegría, porque a mí me pasa de vez en cuando viajo que se me olvida que me ha caducado el ticket de residente y tengo que salir corriendo a por uno nuevo. Parece ser que por fin, en este mundo tan tecnológico que ya teníamos desde hace tiempo, ya no va a hacer falta ir con un papelito físico, sino que con nuestro magnífico DNI electrónico las compañías navieras van a poder comprobar si estamos o no estamos, si somos residentes, si no somos residentes, si no somos empadronados, si estamos desempadronados. ¿Tanto costaba, Alfonso? Bueno, los medios técnicos como el que tú tienes ahí encima de la mesa, algo así, es una maravilla, porque ya con estas cosas podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Simplemente estoy quedando. Eso ha llegado ahora, es decir, que tampoco hace 20 años teníamos esta situación. Lo que sí está claro es que nos beneficia enormemente a los ceutíes, pues que tengamos facilidad y que desde la agencia o de donde sea sepan que no tengamos que ir a por el recibo ni tengamos que devolver. Es una ventaja más. Pues mira, una ventaja que hemos llegado tarde, pero hemos llegado. Ojalá en todas las situaciones no lleguemos tan tarde, en una situación más. ¿Qué te parece, Emilio? Por fin no va a haber que llevar el papelito, porque claro, encima, aparte de que tengas que ir a buscarlo o no, luego está la gente que tiene mala cabeza y al final siempre se deja el papel de residente en casa, y bueno, aunque ahora hay ya una oficina para sacar el ticket en el puerto, al final uno va siempre sufriendo y diciendo, al final voy a tener que pagar el billete entero.
Hombre, ¿qué me va a parecer? Me parece bien, ¿no? Que acabemos ya con ese tipo de desigualdades que sufren los ceutíes para cualquier tema, para cualquier cuestión, donde tenemos que certificar de que somos de Ceuta y de que somos personas diferentes a de cualquier otro lado del territorio. Me parece bien que se acabe con el folio ese enorme que tenemos que llevar cada vez que viajemos y nos miren el documento de identidad, que para eso lo tenemos y para eso tenemos que enseñarlo también, pese a tener el certificado de residencia. Así que una traba más para poder viajar a una ciudad española que parece que viajamos a otros países. Bueno, pues ya está, un pequeño avance, Alfonso. Yo no voy a decir desigualdad, ni voy a decir que tal, voy a decir simplemente que nosotros de alguna manera, es decir, los ceutíes, no voy a decir que tenemos ventaja, pero mira, yo creo que piensan en nosotros y alguna ventajilla tenemos en relación con cualquier otro ciudadano y cualquier otro viajero que tenga que venir o tenga que ir de Ceuta. Encima de que tenemos que coger el barco, bueno, pues por lo menos que podamos identificarnos solo con el DNI, no tengamos que llevar el folio. Mira, Alfonso, lo comentábamos en la redacción esta mañana, porque nosotros nos gusta viajar, a los chicos de la redacción, de los servicios informativos, les encanta ir de viaje. Y entonces comentábamos, yo decía, pues yo llevo mi ticket de residente en la cartera, y me decía otro, pues no veas cómo tiene que estar, es verdad, el folio, que lo doblas en 1000 cachitos, o metes en la cartera, se pone feísimo. En fin, bueno, pues mira, ya no hay que llevarlo, ahora ya el DNI, una ventaja más. El DNI y para adelante. Alfonso, muchísimas gracias por habernos acompañado este miércoles. Tengo que decirles que a partir de ahora va a ser los miércoles cuando van a estar con nosotros tanto Alfonso como Emilio. Muchísimas gracias por haber venido esta semana. Muchas gracias. Emilio, como siempre, un placer haberte tenido aquí con nosotros y ya nos vemos la semana que viene, el próximo miércoles. Hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos de vuelta, llega Alberto Lora y hablamos de economía. Pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía y como cada miércoles nos toca hablar de economía con Alberto Lora. Alberto, bienvenido. Gracias, Laura. Ya dijimos la semana pasada que hacíamos retoques en la sección y vamos a comenzar hablando de noticias y no pocas que ha habido esta semana relacionadas con el asunto de tu sección. Cuéntame. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar principalmente de noticias porque, como comentamos ya la semana pasada, me gustaría introducir nuevos conceptos como teorías económicas y tal, pero semanas como esta pasada va a ser prácticamente imposible meterlas porque ha sido súper extensa. Si quieres nos metemos ya en faena. Vamos a entrar en faena con una noticia que a mí me hace mucha gracia siempre, cada vez que se produce, que es esto del test de estrés de los bancos, que yo pienso, pues, ¿qué estrés tienen los bancos? Bueno. Estrés tendrán las personas que no reciben crédito, pero los bancos los que no pueden pagar, los que no pueden pagar está la cosa peor, creo yo. Bueno, esto al fin y al cabo es como que se lleva a las entidades financieras a examen, a ver cómo están, cómo hay que evaluarlas, y en este sentido, bueno, el domingo pasado se publicaban los resultados que a la banca española favorablemente tienen unos resultados bastante buenos. Estos test de estrés que los hace el Banco Central Europeo, ¿no? Exactamente, se hacen a nivel comunitario y en este sentido, pues bueno, como comentábamos, en España solo suspende uno de ellos, que es Liberbank, que como ya comentamos alguna vez, el banco este que se creó a partir de las cajas rescatadas por el FROB. Y bueno, a nivel europeo solo suspenden 25 entidades, ¿vale? En este sentido, me gustaría comentar, pues bueno, que los criterios de evaluación de este test de estrés han sido un poquito diferentes a los de 2011, que bueno, que es el famoso que en 2012 tuvieron que rescatar al sector bancario y tal. Sí, que vamos, que no fue muy significativo el de 2011. Entonces, bueno, y destacar también que de las 25 entidades, 9 de ellas son italianas. ¿Sabe? Que esto hace ver que, bueno, Italia realmente, aparte de los problemas que está habiendo, como hemos comentado, de problemas estructurales de manera pública y tal, está viendo como su sector privado y sobre todo el financiero, 9 entidades, entre ellas principales bancos nacionales, no han pasado la prueba. Después, bueno, hay países como Grecia, Austria, que tienen 3, y ya después normalmente se repite la pauta de uno por país, Alemania, Austria, Bélgica, etcétera. Pero bueno... Hombre, si comparamos los 3 de Grecia con los 9 de Italia, los 3 de Grecia nos parecen poca cosa. Aquí la verdad es que es preocupante, ¿no? Como un país referencia en Europa está teniendo tantos problemas y bueno, ya se verá como esto. Y una economía muy grande como es la italiana. No estamos hablando de un país pequeñito, estamos hablando de uno de los gigantes europeos. En este sentido, pues bueno, ¿qué pasa con esos bancos que no superan este test de estrés, este examen?
bueno, hay la lista de pasos a seguir es bastante extensa, se le aplican unas concesiones de plazo para que bueno, se reestructuren o recapitalicen. Si no lo consiguen, pues bueno, deberían emitir activos de principal índole. No quiero meterme tanto sino que lo que quiero decir es que se le dan muchas facilidades antes del rescate público, que es el último paso, que en este caso yo creo que Liberbank, por ejemplo, Liberbank está totalmente exenta de eso. Eso es una de las noticias de la semana. Yo me acuerdo que la semana pasada hablábamos también de la situación de Francia y de Italia en el seno de la Unión Europea, que si hasta ahora habíamos sido otros países los que habíamos estado en peores circunstancias, como fue España, como fue Portugal, como fue Irlanda, de pronto parece que la crisis y la recesión y ese mal momento ha llegado a dos gigantes. De uno de ellos hablábamos hace un momento, de Italia, con esas 9 entidades bancarias que no superan el test de estrés, pero tenemos también lo que tiene que ver con Francia. Y parecía que las dos iban a poner muchas pegas a esos ajustes que les recomendaba la Unión Europea. ¿Qué ha sucedido al final? En este caso, pues bueno, como te digo, esta semana ha dado mucho que hablar y bueno, resumiendo, la Comisión Europea le emite unos comunicados a estos dos países diciéndole que, ojo, que no está, según las previsiones, no vayas a cumplir con el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea. Como sabemos, las famosas condiciones del 3% del déficit, el 60% del PIB, pero bueno. ¿Qué ocurre? Francia e Italia alegan de que llevan razón, que al fin y al cabo va a ser prácticamente imposible cumplir con esos requisitos. Francia incluso solicita un aplazamiento de la reducción del déficit del 3%, que sería la tercera vez que se lo hubieran concedido, ¿sabes? Y bueno, al fin y al cabo se ve como desde la Unión Europea han aceptado la propuesta de modificación, es decir, en principio le dicen que, ojo, aquí no podéis ir como Pedro por su casa, tenéis que ajustar un poquito el cinturón, vamos a hacer los deberes todos, pero Francia e Italia en este caso emiten pues su propuesta con una serie de recortes mínimos, porque al fin y al cabo, si te pones a ver los números, no son de gran importancia y la Unión Europea los ha aceptado. Bajo mi punto de vista, esto es pues bueno, la pescadilla que se muerde la cola, en el sentido de que la Unión Europea parece que tiene como principio básico el que todos no estén insatisfechos del todo, ¿no? Por ejemplo, Bruselas, bueno, y los acreedores, como pueden ser Alemania, ven como parece que están contentos porque se está imponiendo el rigor, ¿no? Se está imponiendo una serie de condiciones que al fin y al cabo, como comento, no son tan fuertes como deberían. Y por parte de Francia e Italia, que aparte, bueno, está Malta, Eslovenia y Austria también, se les emitió el comunicado, pero bueno, parece ser que como no son ni la segunda ni la tercera economía más fuerte de la comunidad, pues tampoco se les da tanta importancia. Pues como comentamos, Francia e Italia pues están contentos también porque los recortes no han sido tan grandes, que al fin y al cabo son recortes, pero claro. Sí, pero los pueden sobrellevar de mejor manera que lo que había previsto en un principio. Totalmente. Claro, era lo que hablábamos también la semana pasada. Se hace porque son los dos países que son, es Francia y es Italia. Cuando han sido otros países más pequeños han tenido que cumplir con el ajuste y las negociaciones han existido, pero han sido mínimas. Sí, y en este caso yo creo que es importante destacar de nuevo el hecho de que Francia, bueno, pues sigue, como comentábamos, con la tonía esta, con que despierta cierta incertidumbre en los mercados. Italia en este caso con sus problemas estructurales y tal, se ve como es el tercer año consecutivo de recesión. Si vemos el PIB, por ejemplo, baja casi un 10% desde 2008, son situaciones bastante preocupantes para países muy importantes. ¿Esto qué va a pasar? Pues evidentemente va a afectar, va a lastrar un poquito a la Unión Europea y estas perspectivas de crecimiento que teníamos, y que cada vez hay más razones para creer que no va a ser tan fácil como creía.
Eso es lo que se refiere a estos dos países y a su situación respecto a la Unión Europea, el presupuesto, esas recomendaciones que se les habían hecho. Pero tenemos una tercera noticia esta semana, que en este caso tiene que ver con AENA, y que yo ayer te comentaba, cuando tú me dijiste, vamos a hablar de AENA, y yo te dije, sí, llevo escuchando unos días los anuncios en la radio de que se van a vender acciones y tal, y tú me decías, ojo, cuidado, que esto no es tan fácil. Claro, pues, evidentemente todo el mundo que nos ve seguramente haya escuchado por la radio el tema de que va a salir a bolsa, como intentando captar inversores, pero lo que no se sabe o no se comenta tanto es que, por ejemplo, en un Consejo de Ministros la OPV, la oferta pública de venta, se ha rechazado. Es decir, ojo, porque este tema no está terminado del todo. En este sentido, bueno, intentaré dar un poco de luz de manera sencilla, porque y además con la información que se tiene, porque tampoco había una información clara y concisa desde el Gobierno. AENA, evidentemente, como todos saben, es la empresa pública que gestiona todos los aeropuertos de España. Se plantea la privatización del 49% de ellas, sabe que el 51% todavía pertenecería al Estado, garantizando en su consejo una gran participación del Estado, evidentemente. El 49%, el 21% sería destinado a grandes inversores, inversores que ya se han puesto en contacto con el Estado, que están interesados. El 28% restante sería para los mercados financieros en sí. El 90% de ellos serían destinados al sector bancario y fondos de inversión, ¿sabes?, cualificados, y solo el 10% de ese 28% sería para particulares. Es decir, que AENA pocas acciones serían destinadas para comprarlas nosotros, por ejemplo. Se ronda el precio de 48 a 56 euros la acción. Sin embargo, esto, evidentemente, el Estado quiere privatizarla para obtener una ganancia que puede llegar hasta los 2.000 millones de euros, que no está nada mal, pero evidentemente al sacarlo a bolsa, esa ganancia depende del precio a que salga la acción, que al fin y al cabo depende del precio que le pongan los que quieren comprarla. Claro. Que es que todo es un poco más surrealista, o es diferente de lo que se piensa. ¿Qué ocurre? Llega a Consejo de Ministros, se rechaza por parte del Ministerio de Economía, ya que la comfort letter o carta de conformidad no se acepta, porque bueno, el auditor de las cuentas de AENA, en este caso, que es PwC, no vayamos a decir que no genera confianza, sino que prefieren otro auditor. Y en ese momento es como estamos ahora, están buscando auditor, a ver si hay alguien que audite esas cuentas, si está de acuerdo con la auditoría informada. Entonces, no está nada claro que estas acciones vayan a salir a bolsa. Exactamente. Y sin embargo, vamos, tú has escuchado ese anuncio como yo, ¿no? Totalmente. Bueno, eso, la verdad es que hay cosas que, bueno, en ese sentido, parece ser que no tengo la información suficiente, pero no entiendo cómo pueden emitir un anuncio sin tener nada claro. De todas formas, están emitiendo, tú ves la televisión o cualquier periódico y dicen que no va a haber ningún problema para su salida a bolsa. Pero ya te digo que ¿Cuándo se va a saber si finalmente sale a bolsa o no? Se supone que el viernes se supone que darán la noticia de que sí o no, y yo bajo mi humilde punto de vista creo que como se niegue la salida a bolsa este viernes, esto puede ir para largo. ¿Sabes? ¿Para largo cuánto es, Alberto? Para largo, bueno, sí, siempre considerando que algo que iba a ser inminente, bueno, pues se podría retrasar mínimo 6 meses, 8 meses, ¿sabes? Sí, más de medio año. Claro, ya nos meteríamos en la segunda mitad de 2015, pero bueno... Ya con lo ilusionada que estaba yo de comprar acciones de AENA, Alberto. Bueno, eso... con lo que a mí me gusta volar. Bueno, hay muchísimas otras, hay aerolíneas y todo esto, ¿sabes? Que de todas maneras... Nada, ya no compro, ya está, para una vez que había decidido gastarme el dinero. Yo no te quiero quitar sale a bolsa y aquí todo el mundo invierte y gana dinero, esto sería maravilloso. Estas eran las noticias que teníamos a lo largo de esta semana, 3 temas importantes que tenían que ver con esta sección.
pero hay más asuntos que queríamos tratar. Hemos hablado ya de la reforma fiscal en esta mesa, lo hacíamos en la pasada temporada, pero es que hay un punto concreto de esa reforma fiscal que aquellos que están vendiendo o que están comprando casas tienen que tener muy en cuenta. Exactamente, me gustaría destacarlo porque bueno, estamos cercanos ya a la ¿quién lo diría, no? Estamos ya finalizando el año. Qué rápido pasa el tiempo. Increíble, ¿eh? Y bueno, en este caso, sobre todo, pues como tú comentas, la gente que quiera vender, sobre todo los que quieren vender, porque los que quieran comprar les va a afectar, pero en menor medida. La reforma fiscal que entrará en vigor el 1 de enero de 2015, una de las medidas que introducía era, bueno, la que afectaba a la venta de inmuebles, que al que vende, evidentemente, la plusvalía le va a generar unos gastos mucho mayores que de los que tenía. En este sentido, la reforma decía, te bajamos el tipo impositivo de la base del ahorro, del IRPF, pero te quito dos coeficientes, que estos coeficientes evidentemente son los protagonistas en este caso. El coeficiente de actualización monetaria o inflación, que es el que hace que el dinero, gente que, bueno, evidentemente una propiedad como una casa no se compra de un año para otro y se vende normalmente. Una casa que fue comprada hace 20 años por un dinero, evidentemente hoy esa cantidad tiene un valor mayor, me explico. 1 millón de hace 20 años no es lo mismo que 1 millón ahora. Esa tasa se elimina, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Siempre y cuando, si tu casa te ha costado 10 millones de pesetas, digamos, eso se pasa a euros y tú la vendes por 30 millones de pesetas pasándolo a euros, ¿vale? Estamos hablando. Tu plusvalía, tu ganancia van a ser esos 20 millones. Antes se equiparaba lo que te había costado por la tasa que comentamos por lo que tú vendas. Ahora mismo esa plusvalía es una barbaridad. Claro, es mucho más grande que antes, con esa comparación que se hacía con lo que valdrían los 10 millones, por ejemplo, del año 90 con los 10 millones del año 2014. Exactamente, eso que hace que esa ganancia es la que te va en la que se tributa, la que se paga en el IRPF. Eso te va a subir muchísimo lo que tengas que pagar en la declaración de la renta. Y no siendo suficiente, quitan otro coeficiente. El coeficiente de abatimiento, que al fin y al cabo no es más que una ventaja fiscal que es bastante complejo, ¿sabes? Pero bueno, a lo que te hacía era mediante excepciones y tal, te quitaban carga tributaria, ¿vale? Que te reducía también lo que tendrías que pagar al vendedor. En este sentido, yo lo que quiero transmitir desde aquí a la gente que está interesada en vender casa es que ojo al dato. Que lo tenga en cuenta. Claro, porque que si la vende antes de 2014, o sea, antes de que empiece 2015, durante lo que queda de 2014, va a tener que pagar menos impuestos que si la vende a partir del día 1 de enero. Y que son cantidades muy significativas. Vamos, yo no sé, pero una casa que se le venda por 300.000 euros, que te haya costado 7 millones en su día, la diferencia puede ser, vamos, cercana a las 50.000 euros. Es que además todos conocemos casos de ese tipo, de viviendas que se compraron a lo mejor a mitad de los años 80, que se compraron a unos precios que, vistos desde la mentalidad de hoy, son muy baratos, claro. Por ejemplo, 7 millones de pesetas, 10 millones de pesetas, pero que su valor real hoy en día no tiene nada que ver con esos 7 millones del año 90, Tú por hablas ejemplo. Con tu abuela o con cualquiera y te dicen, sí, pero en ese tiempo no veas ese dinero lo que era. Es evidente, ¿sabes? Sí, la frase mítica de yo compré esta casa por 500.000 pesetas y ese tipo de cosas. Bueno, pues claro. Hoy esas 500.000 pesetas van a ser traducidos literalmente a euros. No hay que tenerlo muy en cuenta. Hombre, es que en este caso, por ejemplo, una casa de estas características es un locurón, porque a lo mejor ahora se puede vender por 12 millones de pesetas. Claro, es que tú y te costó solo 500.000. Exacto, una casa que te costó 500.000 pesetas y en este sentido se vendiese por 12 millones, tu plusvalía de 11 millones y medio, que es mucho dinero siempre, porque te van a gravar esa cantidad. Una pregunta, Alberto, si tú vendes una casa, ¿vale?, para comprar otra, es decir, yo vendo esta casa que costó 500.000, la vendo por 12 y me voy a gastar esos 12 millones en otra vivienda, ¿también me enfrento a este problema? ¿Tengo que pagar la plusvalía de la primera casa?
Sí, es decir, hay que diferenciar las cosas. Si tú, vamos, la plusvalía esa existe porque la operación se ha cerrado, ya evidentemente lo que tú hagas después se te puede contrarrestar, ¿vale? Pero ya te comento que es que para salvar esa plusvalía es complicado, ¿sabes? Yo creo que, bueno, aquí es que no nos va a dar tiempo porque me gustaría destinar un programa exclusivamente a esto, ¿no? Sí, bueno, vamos a tener tiempo. Antes de que llegue 2015, nos quedan todavía 2 meses. Perfecto. Según se vaya acercando, le dedicamos un programa, porque hay otra cosa, otra pregunta que yo tengo al respecto. ¿Esto cómo afecta al que compra? Porque, claro, evidentemente, yo vendedor, ¿qué hago? Si voy a tener que pagar más impuestos, ¿qué decido? ¿Vender más barato para que mi plusvalía sea más pequeña y tenga que pagar menos impuestos? ¿O bien pienso, como voy a tener que pagar más impuestos, pues vendo más caro para que aún así, pagando los impuestos, con lo que me quede, pueda comprar otra cosa? Eso se puede calcular, es decir, esto al fin y al cabo son ya hipótesis, ¿no? Sí, esto es ya ponernos a pensar. Pero ¿qué puede pasar? Pues a bote pronto lo que puede pasar es que el comprador le exija ese impuesto incluso al que compra, ¿no? Es decir, mira, a mí me va a costar más dinero, o me compra la casa ya o qué pasa. Sin embargo, esto, bajo mi punto de vista, a quien perjudica bastante a los grandes, en este caso los bancos, por ejemplo, grandes propietarios de inmuebles, perdón. Evidentemente les va a perjudicar bastante porque su tributación hacia la venta de estas propiedades van a ser muchísimo mayor. Hombre, claro, porque nosotros nos estamos poniendo en el caso, claro, cada uno piensa en función de cómo vive. Nosotros nos estamos poniendo en el caso de una persona que va a vender una vivienda, por ejemplo, para comprarse otra más grande. Nos olvidamos de esos casos de esos señores y señoras que tienen a lo mejor 10 viviendas y que lo que se dedican es a vender y comprar. Claro, en ese caso puro especulador, es al que tú dices que le va a yo afectar creo más. que en este sentido esta medida va a gravar, a hacer que la especulación en el sector inmobiliario no sea tan grande como las que ha habido en estos años. Alberto, nos queda muy poco tiempo para terminar el programa, pero dijimos que íbamos a seguir teniendo nuestra mini sección de bolsa. Cuéntame cómo está la bolsa, que creo que ha tenido un verano complicado de sub y baja y anda todavía revuelta. Sigue con su tónica de locura, digamos, esa lateralidad con muchísima volatilidad. Un día te puedes, por ejemplo, ayer subía el IBEX más de un 1%, el día anterior bajó más de un 2%, que es que esto ahora mismo es rock and roll total, en el sentido de que el especulador que se le dé bien esto, yo creo que ahora mismo está ganando bastante dinero. ¿Y a qué se debe esta volatilidad? Porque yo recuerdo justo antes de irnos de vacaciones, justo antes de verano, que lo que se pasaba era por una senda bastante estable de crecimiento. ¿Por qué de pronto? ¿Qué ha pasado en estos meses para que esto se vuelva loco? Normalmente cuando se tiene una senda bastante estable de crecimiento, por ejemplo, es porque la noticia, las perspectivas, por ejemplo, de crecimiento eran bastante buena, ¿no? Como comentábamos, bueno, estamos saliendo ya no sé qué, pero como hemos comentado en el apartado de noticias, estas perspectivas de bonanza se están truncando un poquito y están haciendo que aparezca la desconfianza por un lado en los mercados, que está haciendo que la gente venda para que baje. Después entran también los fondos de inversión, los fondos de trading, que son verdaderos monstruos en el sentido de que son muy grandes, manejan una cantidad de operativas bastante grande. ¿Y esto qué genera? Pues bueno, aquí ya cada uno va por su lado. Antes todos íbamos a decir, bueno, esto va para arriba, aquí todo el mundo a comprar, y eso evidentemente contribuía a que subiese la bolsa. ¿Qué ocurre ahora? Pues que bueno, algunos creen que baja, otros que suben, otros que se aprovechan de esa incertidumbre para meter mucha operativa, por ejemplo, de compra, sube mucho el valor, y lo que hace es que gente tenga expectativas de crecimiento, compran, después venden, ya tienen esa ganancia, baja otra vez. Vamos, es una movida bastante que la grande. gente que le gusta se está divirtiendo, sobre todo los que estén ganando dinero. Totalmente. Alberto. Yo te lo digo, es que hay dos tipos los de que inversores. pierdan se lo estarán pasando nunca peor. lo pasarán bien. Y también quiero comentar, antes de irnos, la noticia de que hoy, a las 4 de la tarde, la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos,
se supone que comunicará el fin del tapering este famoso, que es la inyección monetaria al sistema económico estadounidense, porque se supone que ya tiene esa fortaleza. Se supone que ya están bien otra vez. Ya están bien. Estados Unidos está, la verdad es que está bastante bien, el S&P 500 está brutal, muchísimas acciones en sus máximos históricos, vamos, se ve como... Bueno, pues vamos a ver qué pasa. De todas maneras ya lo comentaremos, ¿no? Pues ya lo iremos comentando por ahí. Sí, vamos a tener tiempo de comentar todas estas cosas, porque creo que de momento yo, como no invierto, no me voy a hacer rica en la bolsa, y yo te veo aquí sentado todavía. Yo te veo aquí sentado todavía, así que entiendo que tú tampoco te has hecho millonario en estos meses. Está claro. De todas maneras, eso es complicadísimo, hay que dedicarle muchísimo tiempo, esfuerzo. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado un miércoles más aquí en Gran Vía. Y nosotros nos vamos ya, nos despedimos de este Gran Vía de miércoles. Ya saben que volvemos mañana con nuestra tertulia de actualidad, con nuestra entrevista y con muchísimas cosas. Serán menos de 24 horas. Hasta mañana.